todos. Bueno, hoy tenemos una nueva entrega de Charlas con Bruno. Estábamos hablando en esta entrega sobre la posibilidad de una revolución, un trocito que hicimos en off. Una revolución, él pensaba que podría haber una revolución poética, juvenil en Occidente, y yo le estaba contestando y al final grabamos esa pequeña conversación. Creo que puede aportar y es bastante interesante para los habituales del canal y tal. Bueno, pues nada, eso, os emplazo a escucharlo y nos veremos en un próximo audio vídeo. De momento ahí pongo esta entrega. Venga, un saludo a todos, buena escucha. Hasta pronto, cuidaros. Buenas, pues como estábamos en una charla Roberto y yo y pues nos ha parecido que entrábamos en un momento álgido de la discusión, entonces vamos a intentar retomar por el punto por el que estaba yo hablando de una dialéctica entre las tribus o más que civilizaciones, los modos de vida nómadas comparados con los modos de vida sedentarios. Y ambos se incluyen dentro del neolítico, es decir, que no estamos hablando de salvajes. Cuando hablamos de mongoles o de indoeuropeos y demás, no hablamos de tribus salvajes paleolíticas, ambas son neolíticas. Y de hecho, el surgimiento de la rueda, yo no sé si esto no es exacto, porque hay que ir a la bibliografía y demás. Pero creo que se da en el contexto de Sumer y del creciente fértil y de el Tigris, el Éufrates y demás, y en el contexto de la ganadería y las ciudades y demás. Pero el carro tirado por caballos, eso surge en otro lado, que es entre los indoeuropeos del Yamna y estos, ¿no? Por Ucrania y entre el Caspio y el Mar Negro y demás. Y estos, y lo mismo con los mongoles y demás, que siguen más o menos ese modo de vida nómada. Y bueno, los indoeuropeos primitivos, yo no sé si eran, bueno, nómadas, algo dirán, nómadas, pero por ejemplo tenían la cultura de los túmulos y demás, ¿no? Que tenían unas tumbas que cubrían con tierra de manera que formaban como pequeñas colinas y demás. Pero no sé hasta qué punto eran sedentarios y nómadas o mixtos o algo así. Pero quiero decir que los mongoles estarían incluidos en ese modo de vida, digamos, contrapuesto a los sedentarios agrícolas de Egipto, de Mesopotamia, o aquellos con los que se encontraron, ya sean los hunos o Gengis Khan y compañía y demás. Entonces hay una dialéctica entre ambos. A ver si puedes retomar tú por qué habíamos entrado en esa cuestión, porque tú hablabas en efecto, de que que es otra historia. Es decir, que los nómadas, la fuerza que tienen para hacer la revolución, para rebelarse los nómadas, como los mongoles y demás, es diferente a la que se requiere en otros casos, que es que el incentivo en esos otros casos que tú decías era el hambre. Correcto. Más que el espíritu guerrero en sí, sino el hambre. Entonces, eso es. Sí, se podría resumir así, que en una sociedad sedentaria y donde predomina la agricultura, por lo tanto, ¿no? Predomina, digamos, la forma de vida pues pautada alrededor de la agricultura, en definitiva, alrededor de la acumulación de bienes, de energía, como diría el de la Vie ¿no? Sí. O de calorías. Digamos, hay una acumulación de calorías, hay una organización de vida que gira en torno a una previsión a largo plazo, etcétera. Normalmente suelen ser sociedades muy organizadas, donde la gente al final se organiza de tal forma que es muy difícil pasar hambre o casi imposible, cuando todo funciona bien, evidentemente, y no hay ningún acontecimiento climático o de cualquier otra índole que lo perturbe. Y entonces la gente, cuando se acostumbra a vivir con una pauta, un orden, y unas previsiones, etcétera, pues se vuelve normalmente bastante dócil y bastante buena gente, ¿no? Buenas personas, ¿no? Normalmente, digamos, todo eso entrecomillado, evidentemente, porque nunca hay que tomar como términos absolutos, ¿no? Nunca hay nada absoluto en esta vida, ¿no? Afortunadamente, por otra parte. Agradecidas, ¿no?
Exacto, te vuelves un poquito pancha agradecida, te vuelves un poquito más blanducho, más magnánimo en todos los sentidos de la palabra, etcétera. Y claro, para que una gente así, con esas características, entre en ebullición y entre en rabia y sobre todo colectiva, porque individual sí que se puede por circunstancias, no sé, de repente vuelves a casa y te pillas a tu mujer con el vecino, pues bueno, ahí en ese momento te puedes volver un salvaje completo y por muy hecho panchudo que seas, pues a lo mejor coges un palo y empiezas a reventar la cabeza de yo qué sé, ¿no? De la mujer, del amante y lo que se te ponga por delante. Pero son momentos puntuales y personas puntuales y algo, digamos, muy micro, ¿no? Pero a lo macro, evidentemente, pues hacer que muchos panchudos se reúnan para ir a conquistar el mundo, pues es un poco complicado, ¿no? Panchudos virtuales muchas veces, aunque sea gente de 20 años sin barriga, entenderme. Todo eso son figuras retóricas que yo utilizo, arquetipos, ¿no? Para que nos entendamos. Jugando a Pokémon Go, seguramente sería. ¿Vale? Entonces, claro, para reunir una turba de estas características, a ir a invadir un país vecino o a ir de repente a jugarse la vida literalmente porque todo había empezado, si no recuerdo mal, por el tema de, tú hacías una gran pregunta, una pregunta muy interesante de que cómo que en el mundo actual, para llevar a la gente a la revolución, ¿no? Correcto. ¿Cómo puede ser que con todos los problemas actuales, ¿no? Pandemia, tal cual, no sé qué, o plandemia, como dirían más de uno, todas esas historias que están pasando y todos los rollacos que nos meten, que si cambio climático, que si tal, que si cual, y al final la gente joven que no acaba de arrancar, que no hay manera, que en Occidente están todos medio parados o mal pagados o en trabajos que digamos que no les llenan o que no ven un futuro claro y tal igual. ¿Cómo puede ser que toda esta gente que tiene un malestar evidente, ¿no? Y es evidente que hay un buen porcentaje de la población que tiene, sobre todo jóvenes, repito, que es lo grave, digamos, que en teoría deberían de estar como en ebullición y con ganas de comerse el mundo y de derribarlo todo para no saber bien qué construir de nuevo, pero da igual, primero se derriba y luego ya se verá lo que se construye, ¿no? Porque nos han timado, de primeras porque nos han timado. Claro, y tú hacías la gran pregunta esta, ¿no? Y ¿cómo que no pasa, ¿no? Porque al final van pasando los meses, los años y tal y cual, y ves que al final, pues bueno, que sí, que todo se queda en pequeñas salidas a la calle, ¿no? Se rompen 4 contenedores, 4 vitrinas, los más exaltados, se dan 4 consignas, 4 tonterías, 4 pancartas, recibes 2 o 3 porrazos y para casa. Y así una vez tras otra, ¿no? Y nunca arranca el momento ese de ignición de decir, pues venga, y eso que hay algunos líderes bastante hábiles hablando en internet y tal, y hay gente, digamos, que tiene un cierto liderazgo, carisma, etcétera, pero bueno, por muchos que pasen, van pasando los meses, los años y no arranca, ¿no? Y yo la respuesta que te daba era esta, ¿no? Una respuesta, porque estás viviendo entre una sociedad y en un sitio donde estás viviendo entre panchudos agradecidos, estás viviendo en una sociedad donde predomina la agricultura, en su gran acepción, hay tecnología, hay bienestar. Las ciudades de hoy en día son como una gran granja, una gran, digamos, bien cuidada, limpia, dentro, todo eso entrecomillado, porque luego vendrán, si no, ya veo que va a haber comentarios tipo, bueno, ¿a qué le llamas tu limpieza? Mi barrio está hecho una mierda. Bueno, hablamos en general, no se puede decir que las ciudades europeas estén sucias, ni mal cuidadas, ni no sé, no hay grandes defectos o grandes cosas que puedas decir tú, pues joder, estamos fatal, ¿no? No sé, yo cojo mi coche y me quiero plantar en Barcelona, que está a 50 kilómetros de mi casa y yo qué sé, no encuentro ningún obstáculo importante en mi camino. Y me quiero plantar al otro punta de España y tampoco. Quiero decir que está todo bastante bien organizado, está todo bien. Puedes vivir una vida cómoda, tranquila, no hay demasiada inseguridad en la calle. Es claro que te puede atracar y te pueden pegar un navajazo, pero vamos, es algo muy puntual aquí en España, ¿no? Y en Francia, en Italia, en Alemania. Quiero decir que, bueno, que estamos viviendo en una especie de Arcadia bastante feliz, un sitio bien organizado, un sitio donde hay energía abundante, donde hay comida en abundancia, barata, etcétera. Y claro, pedir a esta gente, por muy puteado que estén en su vida, por muy mileurista que sean y por muchas injusticias que intuyan o vean, pedirles que se jueguen la vida literalmente,
es complicado. Sin embargo, en Afganistán o en tal, pues ya veis, ¿no? Que los pastunes estos, pues salen de las montañas de repente, bajan ahí y se comen el mundo, ¿no? Y los americanos se tienen que coger un avión y pirarse lo más rápido posible. Quiero decir, esta gente no les importa morir un huevo. De hecho, si mueren, casi que es un alivio. Porque tienen una vida puteada, incómoda, ahí arriba en la montaña, pasando frío, un poco de hambre incluso, seguramente, o por lo menos no comen a su hambre o no comen lo que les gustaría comer cada día. Hay una ingesta de caloría repetitiva, monótona, probablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final un hombre así, acostumbrado a la dureza del clima, del ambiente, etc., con una vida, además, la religión normalmente te impone una vida bastante disciplina, pero disciplinada en el mal sentido de la palabra, es decir, te imponen bastantes restricciones, tanto a nivel sexual como a nivel moral, ético, restricciones duras, difíciles de cumplir, porque muchas veces son arbitrarias y son un poco estúpidas. Entonces, claro, una persona que está viviendo una vida de esas características, le metes un arma en la mano y lo lanzas a la aventura y va con gusto, ¿no? Va con gusto porque dice, mira, si me matan, se acabó la tontería. Y si no me matan, tengo todo por ganar. A ver qué vida logro, ¿no? Una vez que en el campo de batalla logre la victoria, ¿no? Y esta gente tiene mucho sentido que vayan a morir y matar. Pero claro, coges un chaval hoy en día de cualquier ciudad europea, de Múnich, de Milano, de, yo qué sé, de Torino, de París, de Lyon, de cualquier lado, y le dices tú, arma en la mano y venga, a conquistar las calles. Claro, ¿sabes qué te digo? No sé, el chaval probablemente te devolverá el arma y te dirá, hostia, es que yo a tanto no quiero llegar, ¿sabes? Estaba pensando en una revolución un poquito más light, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo creo que van por ahí los tiros, yo no sé qué piensas tú, si crees que esté en lo cierto o no, ¿no? Lo que queríamos llegar era que tu propuesta era que en las sociedades democráticas de mercado pletórico la revolución solo se hace cuando no hay plétora, cuando falta el pan y cuando hay hambre. Exacto. No una hambre africana tampoco, no hablo de una hambre africana, pero cuando empiezan a fallar las cosas, cuando ya empieza la gente a tener una ingesta de caloría monótona, cuando tú quieres mantequilla y no hay, cuando te vas al supermercado a buscar, yo qué sé, tus galletas favoritas y ya no están en la estantería, cuando eso ocurre un día tras otro, durante meses, y empieza a haber un mosqueo ya, ¿me entiendes? Aunque sigas bien, no estás delgado, no estás todavía pasando hambre canina, pero sí que ya empiezas a estar jodido y cabreado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Vas a la gasolinera, tienes que hacer cola, vas a prender la luz de tu casa y de repente está restringida la luz por 3 horas al día, luego son 4 horas, luego son 5. Quieres jugar a tu juego favorito del ordenador y no puedes encender el ordenador porque no hay luz en ese momento, no puedes recargar tu móvil cuando tú quieres. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando empieza a haber cosas de estas, ya el mosqueo va subiendo de grado. ¿Me entiendes? Va subiendo de grado. Y ahí podrías hacer una masa crítica que empezaría a estar ya dispuesta a coger, si no un arma larga, ya un arma corta. ¿Sabes? Es decir, y ya si los empujas 5 meses más, un arma blanca, ¿no? Más que corta, blanca. Exacto. Pero porque las cortas de las que hablas disparan largo. Exacto. Te da igual corta que larga. No, has hecho muy bien de rectificarme porque estaba pensando en blanca. Sí. Y claro, o sea, ¿me entiendes por dónde voy, no? O sea, es así, o sea, es así. Los machetes de los Hutus contra los Tutsis y demás. Exacto. Y yo lo que te decía era que Gustavo Bueno decía que el proletario no va a hacer huelga o la revolución si tiene el estómago vacío. Eso lo decía Gustavo Bueno, no sé si en el contexto de una crítica al marxismo y demás, o precisamente de suscribir los postulados marxistas, ¿no? En el sentido de que la superestructura, la ideología revolucionaria sin una infraestructura, es decir, el estómago lleno, no tiene alcance. Decías que el hambre no debía ser del tipo de los etíopes. Y yo entonces te había soltado lo de los mongoles, que no creo que Gengis Khan y compañía tuviera hambre.
cierto es que Gengis Khan no hizo la revolución interna. Bueno, también lo haría. Vamos, un tipo de más que de revolución, ¿no? De competición interna para sacar en claro quién iba a ser el líder y proponer una serie de razzias que condujeron pues, a una huida, no sé si huida hacia adelante, pero a una alegría cabalgada por las estepas. Y es lo que yo quería decir, que para la revolución, más que hambre, si aceptamos eso que decía Gustavo Bueno, de que con estómago vacío no se hace huelga, o si se hace huelga no se hace la revolución, más que hambre, porque además siempre habrá alguien que trabaje por ti, o sea, siempre donde hay hambrientos, siempre habrá alguien que tal. Entonces, más bien, cuando la guerra y la revolución piden más que el hambre y la carencia, la alegría y las figuras de liderazgo. Tú antes habías mencionado de pasada el tema, bueno, hay líderes, pero no. Esos líderes son de palabra, es decir, son líderes tristes. Son tristes, son líderes además, por ejemplo, que se centran siempre en la debilidad. Un poco antes también había salido a colación Nietzsche a explicar de dónde venía el nazismo y demás, que yo tampoco veo esa genealogía. Sí, bueno, claro, yo te entiendo, hay mucha contestación con eso y además, no, yo lo he dicho en algún audio mío también, que no creo que esté totalmente ligado, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha hecho esa liaison muchas veces, pero yo sí que veo la ligazón, pero en un sentido no tan directo como hay gente que lo critica como una... Es un paréntesis que abro ahora, pero creo que es interesante porque ese tema da mucho coleado desde hace años ya. Es decir, yo no creo que haya una liaison total entre los textos de Nietzsche y el nazismo, ¿vale? O sea, así directa no. Tiene que ver con su hermana también. Exacto, tiene que ver con su hermana, que hizo una mala traducción, un mal uso con algunos textos y tal, y los adaptó al nazismo, etc. Pero aparte... Un texto póstumo que se llama La voluntad de poder, que fue un recopilatorio hecho por su hermana y compañera. Exacto. Y hay voluntad de poder, pero está no muy bien entendido y demás. Bueno, está manipulado, ya está digamos, más... Sí. No, pero eso está claro. Pero, y a raíz de ahí la gente ya ha hecho una conexión como muy clara. No. Lo que pasa es que sí que es verdad que sin hacer esa conexión, obviando a la hermana y obviando todo, cuando tú lees Nietzsche, está claro que sí que ves las raíces del nazismo en el sentido de la poesía, de la lírica, de lo operístico, de la locura alemana, estaba muy enraizada en el idealismo alemán, digamos. Nietzsche era un representante muy claro de este idealismo alemán, es decir, sí que había un ideal, un arquetipo, él dibujaba un arquetipo de lo que tendría que ser un verdadero alemán al final, un verdadero europeo, un verdadero descendiente de los celtas o de lo que él creyera o creyese. O sea, es decir, él contraponía un buen salvaje a los Rousseau, un buen salvaje, un buen vikingo, un buen norteño, a ese mal, digamos que digamos los sureños, hablando de judíos, de cristianos, del cristianismo, de tal y cual, con sus raíces en el judaísmo, todo eso, que todo eso venía de Oriente, todo eso venía del sur, que había venido a contaminar al noble norteño, ¿vale? Con sus nobles costumbres, digamos, más puras. Porque Nietzsche hace una loa muy clarísima a la música italiana, por ejemplo, a los judíos, sin ir más lejos. Solo que es cierto que los judíos son la cultura del resentimiento. Ahí y el cristianismo le da una vuelta a la cultura del resentimiento. ¿No? Él le da, bueno, en muchas partes dice claramente que el cristianismo es un poco la religión de los perdedores, de gente triste, perdedora, débil. Antiaristocrática. Claro, fea, incluso los llama feos, los llama, o sea, de gente debilucha, de gente sin fuerza, sin poder. A Sócrates. ¿Perdón? Le llama feo a Sócrates porque solo se valía de la palabra y del molestar al aristócrata que está tan tranquilo.
con su espada después de haberse cargado, qué sé yo, los persas, y Sócrates tocando las pelotas. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es? ¿Y eso está bien esto? No era feo, ¿no? O sea, con esa cara... Y por eso digo que no es difícil ver un poco una liaison entre lo que pregonaba Adolfillo y sus acólitos y lo que pregonaba Nietzsche. Hay una liaison muy, muy, muy difusa en realidad, si te lo paras a pensar, porque Nietzsche hablaba para gente culta y para gente, digamos, bueno, había que interpretarlo en su medida más poética, más, porque él era un poeta, era un artista. No era un filósofo en realidad para mí, era más que un filósofo, era como una especie de... Para mí era un profeta, para empezar, pero un profeta y un poeta también. Era un tío lírico, era una persona, no sé cómo decirte, un soñador, un idealista de verdad, ¿vale? Un idealista con todas las palabras, ¿no? Y realmente ese tipo de personajes, pues son soñadores y son gente que piensa a lo grande. Y él pensaba en una humanidad, en un arquetipo humano. Era un filólogo, y se dedicaba a estudiar el origen, sí, en su formación. Y lo que pasa es que por problemas de salud y demás terminó terminó dejando su puesto en Basilea y yéndose a la montaña y a Venecia y a por ahí. Es decir, a lugares donde rehacer su salud, que es a lo que llamaba él la gran salud, era el reponerse de la dificultad y demás. Y a escribir, solo que llevaba consigo arrastrando una sífilis, al parecer, supongo que haber frecuentado ciertos burdeles en su juventud, y en un momento de eso explotó. Yo creo que explotó porque una sífilis explota y punto, y ya está. O sea, no porque pensara mucho. No, está claro. Pero ya te digo, o sea, yo para mí, digamos, la liaison está un poco por ahí, ¿no? Está un poco en el sentido ese. Y si vamos más lejos en el tiempo, más para atrás, Lutero, el famoso Lutero, alemán también él, pues también influencia en el pensamiento de Nietzsche y en el pensamiento de todo alemán, incluso actual. Es decir, el luterismo y el posterior cisma que abre en el catolicismo, etcétera, todo eso no es baladí. Lutero era un gran antisemita, de todo el sabido. El que ha estudiado un poquito medianamente a Lutero sabe que era un gran antisemita. Y entonces todo ese chuf chuf que se cocina desde Lutero, pues al final engendró el nazismo. Ah, ¿no se me oye en absoluto? Roberto. ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. No, yo decía que no hay que olvidar a Lutero en todo eso. No hay que olvidar a Lutero, no hay que olvidar todo el chuf chuf ese que se maneja, digamos, desde entonces en todo alemán. Lutero más Nietzsche, pues la ecuación para dar un nazi, pues vas por esa línea y es bastante natural, digamos. Hay cierta naturalidad en todo ello, porque el Lutero era un gran antisemita, de todo sabido. A la mínima que estudias un poquito Lutero lo ves claro, ¿no? Y entonces, claro, digamos que por ahí yo iba, ¿no? En un sentido de que, a ver, en la vida nada es casual, todo es bastante racional normalmente y todo se puede bastante, si tú tiras el hilo adecuado, puedes pescar. Es que has tirado del mal hilo, porque ese hilo has abierto en tontos cascarones que yo no sé si aquí ponerme a tirar los platos como en una boda griega, o darme con la cabeza contra la pared. Reconozco que he abierto muchos paréntesis, reconozco que ahora estoy abriendo demasiados hilos, pero bueno, todo ello era para decir que, al final, cerremos paréntesis, o lo voy a intentar porque me he perdido hasta yo casi, pero bueno, no creo que me haya perdido del todo. O sea, todo eso era para decir, en definitiva, creo recordar que estábamos hablando de la gallardía, tú estabas hablando de los hunos, o estabas hablando, digamos, de Gengis Khan, de las estepas, de la alegría de cabalgar, y etcétera, etcétera, y que no pasaban hambre, sino que eran simplemente aventureros que habían conseguido lograr esta alegría de vivir, entre comillas, de luchar y de morir y de encima del caballo, etc., y que era una filosofía de vida y que se puede lograr por ahí la revolución, ¿no?
Tú quieres decir de alguna forma que infundiendo alegría en la gente o ganas de vivir, digamos, de más vivir, ¿no? Sería un vivir plus, plus, plus. O sea, al mismo tiempo había yo ligado esa cuestión de la alegría y había sonado por detrás también el tema de la felicidad. Esto no ha salido en la grabación, pero y lo estaba ligando yo con lo del hambre, para tampoco ponerlos uno contra el otro. Quería decir que la alegría no es que sea necesaria o pasar hambre y demás para sentir alegría, porque ya te digo que el pasar hambre al final conduce también a la apatía. A la apatía y al hombre masa y a la, ¿cómo es? Lenicie, ¿no? ¿Cómo decía los santos? Molicie. Molicia, la molicie. La molicia. Luego hay otra palabra. Él lo dice mucho, eso, sí. Sí, hay otra palabra que es lezne también. Eso es bonita la palabra, ¿eh? La molicie. Muy bonita. Entonces, lo que pasa es que la alegría es más bien negativa en el sentido de que no tiene un objeto, más que un tener, es un hacer. Entonces, el comer, la felicidad de la vaca rumiante que come, está más en el comer que en el haber comido, ¿no? Digamos. Entonces, el tema de las ciudades, lo que pasa es que están todos bien comidos. Y no se enteran, casi ni se dan cuenta de que comen, simplemente lo tienen bien lleno, ¿no? Más que hacer, es una forma de tener. Entonces, no hace falta, es cierto que no hace falta tener el estómago bien lleno, pero yo creo que tampoco vacío del todo, que es un poco lo que decías tú, que en las sociedades industriales hace falta que se le vacíe bien el estómago para que se revuelva, ¿no? No, lo que tienen es que no darle importancia a la comida. O sea, o al sustento material. Es decir, que no, igual que los vikingos en su tiempo, que hacían con los tesoros, con el legado de toda una vida, lo legaban a sus herederos, no lo quemaban, bueno, legaban cierta parte de, no sé qué bienes eran los que legaban, pero era una parte bastante ínfima. Y supongo que los bienes inmuebles y demás. El resto lo ponían en una balsa, no sé si un drácar o una balsa normal, y lo prendían fuego. Eso es lo que hacían los vikingos. Entonces, eso es, ¿no? O sea, la alegría de la aventura, me refería yo, que también iba en el sentido de que en la ciudad, pues cada vez hay menos aventuras, está todo más cuadrado, y es lo que te quería haber dicho cuando has sacado el tema del coche. Es que tu coche, que vivimos bien, porque tenemos de todo, tenemos el coche para no sé qué, y yo te decía, pero el coche es un bien y al mismo tiempo es un mal. Es como decía Agustín García Calvo, que lo llamaban los popós que van dando al claxon por la calle y se van tropezando entre ellos, porque no son ni siquiera los conductores los que se tropiezan, sino que son los popós que van haciendo sus triquiñuelas y van saltándose los semáforos o no. Son los popós los que nos mandan en realidad y los que mandan quiero decir, para hacer una buena manifestación, el mayor enemigo son los popós. Y si no cortas la circulación estás acabado. Y ya han colonizado hasta el campo, porque los pobres zorros, ardillas, tejones y tal, que van pasando de una ladera del otro del bosque, pues acaban encontrando ahí sus últimos días, ¿no? Entonces, eso con respecto, luego, lo de Nietzsche, lo que pasa es que, bueno, era filólogo, bueno, y Lutero, ¿no? Esto también hay que ser un hermeneuta de Nietzsche para meterse en esos líos, porque a Lutero yo es que ahora mismo no te sabría decir ni qué dijo. Yo creo que sí, a Lutero lo tenía a Nietzsche como un alemán típico, es decir, un bebedor de cerveza irremediable. Nietzsche era un germanófobo como pocos, era de origen polaco. Y no tiene nada que ver con, ay, el espíritu alemán, hay que resurgir y demás. Sí es cierto que el espíritu pagano sí que le rendía homenaje, pero era un espíritu pagano que no se tiene memoria
o no demasiado. Parecido al vikingo, ¿eh? Él, de hecho, creo que llega a mencionar a los vikingos bastantes veces. No lo sé. Si él no se refería directamente a los vikingos, se refería a un arquetipo bastante parecido a los vikingos, diría yo. Y solo dos cosas. Luego con Wagner también se entusiasmó, no sé si hasta Parsifal o algo así, o con Tannhäuser y alguna más. Fueron amigos, creo, incluso. Sí, pero pronto ya se encontraron y en el sentido de encontronazo y se desvincularon. Y Lutero no siempre estuvo contra los judíos o no siempre de manera declarada. Yo creo que la cronología es tal como sigue, que primero los toleraba perfectamente y fue con el tiempo cuando escribió contra los judíos que ahí pues sí fue un anatema o diatriba contra ellos, pero fue como que hubo dos fases, vamos. Una primera que los consideraba incluso, no sé si aliados, eso ya me lo puedo estar inventando. Vamos, que no fue una cosa automática que se pueda dar por hecho y demás. Era más compleja. Esto ya lo desconozco. Yo lo que sé es que sí que hubo un antisemitismo muy, muy violento por su parte. No sé en qué época de su vida, no sé si fue la primera, la segunda, si era algo de después o de luego, pero que influyó muchísimo en la cultura alemana y que eso estaba muy anclado en la cultura alemana desde entonces, es un hecho. Es decir, es un hecho. El alemán no es antisemita de forma tan violenta porque sí. Eso no nace de un día para otro. Eso es una cultura, es un chup chup, se cocina durante siglos, se cocina durante tiempo y no es baladí, ni es casual, ni es irracional que el nazismo y que el antijudaísmo más exacerbado, digamos, de la historia haya cogido cuerpo finalmente en Alemania. Es que no podía ser en otro país que en Alemania, prácticamente. Era en Alemania o como mucho en Rusia. También es otro sitio bastante antijudío históricamente. Pero Alemania era el candidato más claro para tener un antisemitismo, digamos, feroz y realmente fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que todo eso no es casual. Luego, Nietzsche, por ejemplo, para nada era antijudío, o sea, o no lo era de forma declarada ni nada. Lo que pasa es que sí que ligaba todo el rato el cristianismo al judaísmo, pero él lo hacía de una forma mucho más sutil y mucho más intelectual, más incluso, y no sin cierta razón, en el sentido de que sí que es verdad que el cristianismo, que bebía del judaísmo, eso está claro, pero era un judaísmo de hecho ya pervertido, porque realmente el primer testamento era bastante más violento y más castigador que el cristianismo, que era como algo más light, más hippie, comparado con el judaísmo original. Entonces, claro, él se quejaba de hecho del hipismo del cristianismo y casi que halagaba al Viejo Testamento. En ese aspecto había una especie de halago al Viejo Testamento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero él, de hecho, el cristianismo, digamos, y al final, digamos, ese orientalismo, digamos, él lo acusaba de ablandar a las personas, pero de ablandar no tanto por volveros menos violentos o menos guerreros o menos, digamos, machos o menos viriles, sino de quitarles la poesía y lo que tú precisamente reclamas, de quitar esa alegría de vivir, esa alegría de ese gusto por la aventura, ese gusto por lanzarse a pecho descubierto a descubrir nuevas sensaciones y jugártela por jugártela, ser más poético, más desprendido, digamos, más gitano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Dijo Nietzsche en un momento que cuando descubrió a Spinoza vio que hubo un precedente de Nietzsche, de él mismo. Y Spinoza lo que definía la tristeza y la alegría, la tristeza era una disminución de la potencia o del ser o de la acción, ahora mismo no sé exacto qué palabra podía haber sido. Sí, tenía unas historias enrevesadas. Bueno, tengo dos libros de Spinoza aquí en la biblioteca, no sé si sacarlos. Del conatum, del querer pervivir, ¿no? Él tenía latinajos, sí, y lo hacía todo en plan geométrico. Siempre había como tres, siempre dividía todo en tres. O sea, había la preposición, la posición y el enlace, bueno, no sé cómo lo llamaba. Un rollo así. Es todo muy geométrico, muy... Sí. Era un poco coñazo, la verdad, era Spinoza. Sí. La ética demostrada por el método geométrico está bien, porque puedes ir saltando partes de la del alma, la de Dios,
A mí me pareció un coñazo, y mira que estudié con espinosianos, en Barcelona, estuve meses allí. Nos podíamos tirar 3 horas para un párrafo. Hoy en día, como son todo tribus urbanas, ya se llama espinociano a cualquier cosa, a gente que le ha dado por leer en un momento a Spinoza y demás. Bueno, estos eran unos frikis, ¿eh? Estos eran realmente gente que se había pasado en algunos casos años, ¿eh? Es como si digo yo que soy lacaniano porque, qué sé yo, reconozco que Lacan le da 10.000 vueltas a todo psicólogo desde el nacimiento de tal disciplina, pero no, no soy lacaniano, no. Lacanianos son los groupies que viven de ponerlo en su diploma, su currículum vitae. Psicoanálisis lacaniano, yo no soy lacaniano. Pero sí, entonces sí, pues para Nietzsche venía a ser eso, y lo que pasa que los judíos para Nietzsche eran algo así como los maestros de la mentira y que su motivación era el resentimiento y demás. Lo que pasa es que le daban a los cristianos una vuelta de tuerca que ahora mismo no sabría yo cómo formular, algo así del resentimiento se pasa al resentimiento contra uno mismo, claro, en lugar se pasa al resentimiento contra uno mismo, y eso serían los cristianos, supongo. Y de ahí, pues, la penitencia cristiana, el pecado original, pero eso ya está en los judíos, pero digamos que sí, en el cristianismo se acentúa... Agudiza la parte, digamos, más de autoflagelamiento, de hecho, de tristeza, ¿no? Porque se premia al débil. De hecho, se premia al débil, al que pasa hambre, al que pasa... De hecho, bueno, el cristianismo es una oda a la pobreza, todo el rato. El pobre, si eres pobre, entras en el cielo por la puerta grande, y si eres rico, pues entras como... O sea, no entras directamente, o tienes mucha más dificultad, o hay, bueno, no sé, hay un giro ahí muy cristiano que no recuerdo con... Ahí en las escrituras hay un pasaje que lo dice claramente, ¿no? Grandes serán abiertas las puertas al pobre, y pequeño como no sé qué al rico, ¿no? O no sé qué historia. Bienaventurado sea el pobre de espíritu, y los últimos serán los primeros, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, exacto. Sin ir más lejos. Y esto lo criticaba a saco él, ¿no? Porque para él esto, y sin demasiada equivocación a mi juicio, para él era una oda a premiar al débil, ¿no? Bueno, de hecho, nuestra sociedad occidental, si te fijas, y la española en particular, la actual española, hablo, va bastante de eso, ¿no? Cada vez estamos premiando más al personaje que sufre cualquier tipo de abuso, cualquier tipo que sufra cualquier tipo de debilidad, que sea una persona, digamos, que no entre en la norma, ¿no? Y entonces esta persona, de cara a la ley, es como una persona que hay que proteger, amar, de alguna forma cuidar y casi premiar, y al fuerte, al que hace una empresa, al dueño de Zara, pues se le puede machacar y pisotear mejor, ¿no? O sea, y además, pues despreciar totalmente su figura, ¿no? Ahora, sin embargo, si eres, yo qué sé, homosexual, tuerto, cojo, te falta una, yo qué sé, y encima vas en minifalda por la calle, pues... Negro. Y negro, si puede ser, pues, y de alguna forma te atropella un coche, pues joder, no sé, toda la sociedad te va a tener como un altar, como una especie de santo moderno, ¿no? Un santo, te diría, laico, ¿no? O sea, es decir, te conviertes automáticamente en un ser de luz, ¿no? Da igual que seas un drogadicto, que a lo mejor eras un prostituto, da igual, entonces eso ya no cuenta. Desde el momento que tal, ya eres un santo, ¿no? Buenísimo, es buenísimo. Es que es cierto, la buena prensa que tienen por ejemplo, traperos, ¿no? Raperos del Bronx y demás, gente que la mayor parte de las veces son gentuza. Impresentable. Y sin embargo, pues eso, el tener que haber vivido mamado la calle, y bueno, yo en la universidad de la calle, estas chorradas, ¿no? Que calle, una puta manzana de edificios rectangulares de mierda, donde lo único que podías hacer era traficar con drogas, gilipollas, pero qué calle. O sea... ni que se la estuviera jugando contra un tigre cada día para cruzar el río, ¿sabes? Sí.
Ya me explicarás. O sea, lo único que tiene que hacer era esquivar el autobús de su barrio cuando venía borracho, ¿no? Eso es la máxima heroicidad que ha hecho, aparte de traficar drogas. Son unos mierdas, porque luego cuando se consolidan en la industria y firman con alguna discográfica, siempre surge esa cuestión, ¿no? Pseudo moral para ellos, que es hecho bien, ¿no? Y lo tratan en las entrevistas. Siempre se reproduce ese tema. Bueno, y algunos, y muchos, y casi la mayoría, son cínicos y dicen, a mí me da igual, tío, es que si no soy yo será otro el que va a firmar, ¿sabes? Y la mayoría son así, son cobardes, son gentuza de veras, o sea, sin mayor tapujo, o sea... No, sin ningún tipo de ética, ni moral, ni nada que se le parezca. Entonces, claro, se premia a ese tipo de gente por culpa, en el fondo, de lo que decía Nietzsche, por culpa del cristianismo, ni más ni menos, por muy laicos que nos creamos y tal y cual, como somos de cultura cristiana totalmente, pues de alguna forma el cristianismo, al tener en sus raíces profundas ese amor por el pobre, por el desdichado, por el... Pues claro, eso es muy noble cuando es de verdad, pero cuando se pervierte, como se ha pervertido en nuestra sociedad, pues se convierte en algo que él ya intuyó. Por eso yo lo digo que es más profeta que filósofo Nietzsche, porque intuyó muchas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Ya lo intuyó, él ya lo dijo, que iba a pasar esto. Ya dijo que si el cristianismo seguía siendo, culturalmente hablando, la referencia de Occidente, eso sí va a acabar pervirtiendo, estropeando a la sociedad, ¿no? Y de alguna forma acertó, de una forma enrevesada, inesperada, pero acertó, de una forma extraña, diría yo incluso, acertó en buena parte de sus previsiones, porque sí que es verdad que nuestra sociedad pues tiene más de podrida, débil, digamos, o de estropeada que de eficiente, ¿no? Otros me dirán, bueno, no, pero pues no, porque resulta que esas ciudades están bien organizadas tal y cual, quizás es gracias a ese espíritu cristiano de también de ayudar al prójimo. Bueno, también lo puedes enfocar por ahí, no sé, qué sé yo, ¿sabes? Pero yo veo más debilidad que virtud, ¿no? En muchos aspectos de nuestra sociedad. Dicho sea, o sea, una vez dicho esto, no quiere decir que yo abogue por un... No abogo por nada, estoy simplemente haciendo lo que creo que tiene que hacer cualquier persona que pretenda pensar. Yo estoy en plan crítico, ¿vale? Mi labor ahora mismo, sí, mi labor es criticar. Que te denuncie, ¿eh? ¿Perdón? Que te denuncie, ¿eh? Si estás abogando por una cosa de esas. No, yo no abogo por nada. Yo no doy soluciones, solo critico lo que hay de momento. Y ya te digo, vamos, yo voy, no sé, ¿tú cómo lo ves? No sé si ves que voy muy desencaminado o no. Lo que pasa es que el cristianismo también, Jesús vino a traer la espada, ¿eh? O sea, Jesús era un terrorista contra los romanos. Entonces, o así al menos lo ha analizado un buenista de cuyo nombre no me acuerdo, sí, Daniel López. Entonces, pero bueno, y no solo él. Entonces, Jesucristo lo que tiene algo de figura no solo santa, sino heroica y, pues eso, ¿no? Divina, de numen, de los númenes, según Gustavo Bueno, surgen de los animales, es decir, de fiera, ¿no? De salvaje con pelo largo y barba que se va al desierto 40 días ahí a ayunar y resiste al diablo, que a saber lo que le dijo el diablo. Y no sé si tenemos sus cuadernos, sus diarios personales, pero a saber lo que le tentó. Pero tiene algo de salvaje, de fiera, de número. Pero eso no es una interpretación, digamos, a posteriori o una interpretación a secas, es decir, no es una forma de querer verlo, es decir, bueno, porque Jesucristo, es que claro, yo separaría el cristianismo de Jesucristo, aunque sea una contradicción en términos, ¿no? Acaba de hacer una pirueta ahí, un remate de volea. Jesucristo. Estoy haciendo algo espectacular, y lo sé, y un poco atrevido, pero bueno, como se trata de ser aventurero. Pero bueno, los sismos, aunque ya a mí me suena un poco, porque lo he dicho muchas veces y me molesta decir las cosas muchas veces porque parece que estoy yo aquí vendiendo una doctrina o algo así. Pero
el ismo, yo cuando digo ismo, me suena a enfermedad, como cuando se hablaba de saturnismo y demás, ¿no? Entonces, los ismos estos, cuando se le pone un ismo a algo, pues en efecto parece cliché, porque además no soy yo el único que lo ha dicho, ¿no? Es este tema posmoderno de ir contra los grandes relatos y demás, todo ismo, digamos, como que les repulsa, ¿no? Pues a mí no me repulsa, es algo que hay que tener en cuenta, pero sí que tiene algo de enfermedad. Entonces, pues sí, por supuesto que el jesucristianismo ya es una tergiversación de Jesucristo forzosamente. Ya solo el decir que a Pedro le dio las llaves de la iglesia, pero la iglesia ¿qué es? No es el Espíritu, pero no era el Espíritu Santo, no era la palomita esta blanca de la paz. O sea, como que no cuela, ¿eh? O sea, es un entramado, un armatoste que se ha formado ahí, que es que hay que ser bastante, bueno, vamos a ahorrarnos los calificativos, ¿no? Entonces, pero la gente se lo traga, no sé, a veces por justificación histórica o no sé, por pensamiento mágico. No sé, como esto de que, no sé, el 25 de diciembre no fuera una fecha cristiana, que fuera, previamente fue, pues no sé si mitraica y antes avéstica y antes, qué sé yo, o más de los mazdeístas y antes de los sumerios. Es decir, que todo eso se ha ido tomando de diversas culturas y religiones previas al cristianismo, no solo del judaísmo, con lo cual ya la sospecha es ya total, en el sentido de que si te han colado eso como que era una cosa original cristiana, que no te habrán colado. Y es que estamos aquí hablando de una figura presuntamente histórica que yo me puedo creer que sí que existió. O sea, que hubo, pues igual que Mahoma, un tío ahí que se... Revolucionario, un tipo ahí que la lió. Entonces yo lo que quería decir es que Jesucristo tiene algo de heroico y de... Bah, ¿qué más da, no? El tener da igual, aquí vamos a hacer algo. Y tiene algo de eso. Entonces el cristianismo ha tenido muchos mártires y el sacrificio no, qué sé yo... no solo por ayudar, por conmiserarse, ¿no? Por mísero, conmiserarse con el pobre, sino precisamente por desestimar a aquel que se pretende rico, o sea, por desestimar al aristócrata decadente. El cristiano tiene esa fuerza revolucionaria de no terminarse de creer que la riqueza cosa que, por ejemplo, en calvinistas no sucede tanto o de ningún modo en evangelistas, porque se creen que hay un destino ya pretérito que te aporta que si triunfas es porque Dios te ha elegido y demás, y entonces todo está bien, ¿no? Pero el cristiano primitivo y católico, pues a la riqueza le da una importancia justa, con lo cual le da un impulso heroico importante. Y bueno, yo creo que eso se ha perdido y que hoy en día no hay esa parte del cristianismo se ha perdido. No hay tal sacrificio. Sí, bueno, es cierto que hay una parte del cristianismo que ha impulsado o digamos ha motivado o ha inspirado, diría yo, que es la palabra adecuada en ese caso, inspiró a mucha gente al sacrificio, sí, al sacrificio casi gratuito, diría yo, ¿no? A esa mirada más poética de la vida, ¿no? Más ¿cómo te diría yo? Más inmaterial, ¿no? Que no mira tanto por el bienestar material y hasta el punto que uno sacrifica lo más preciado que tiene, que es la vida, ¿no? Por un ideal o por simplemente por creer que así pues hacía el bien o mejoraba la sociedad, ¿no? O sea que sí que es cierto que por ahí también se puede interpretar, pero no se puede obviar que en general, como al final la manipulación que ha hecho la Iglesia siempre del mensaje cristiano original, que sí que iba totalmente por donde dices tú, por el tema del sacrificio, de apreciar más lo inmaterial que lo material, bueno, es que todos los mensajes de Cristo, los auténticos, los que realmente se les atribuye a él,
sea una figura cierta histórica o sea una figura inventada o sea lo que sea, que fuera Jesucristo, sí que el mensaje original cristiano es bueno, o sea, es bueno. Es simplista decirlo así, pero me refiero, es realmente, tiene más mensajes, digamos, inspiradores positivos, Estimulante. estimulantes, correcto, que pueden llevar a la revolución, que pueden llevar a cualquier lado noble del ser humano, que negativos, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, el uso luego, digamos, mezquino que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana del mensaje de Jesucristo sí que va más en lo que criticó Lutero con atino y con acierto, y lo que critica Nietzsche con también atino y acierto, pero de otra manera, en ese digamos, querer siempre como ser un criadero de pobres y un criadero de gente que, pero de pobres en todos los sentidos, no solamente material, sino de espíritu, sin ninguna capacidad de sacrificio. Es decir, el cristianismo de la Iglesia, ¿qué es lo que siempre ha inspirado o lo que ha querido tener? Es una mayoría de gente pobre en todos los sentidos para poder manipularlos a su antojo y para poder tener una masa crítica de gente que creía de verdad que sería ya en la otra vida donde vendría el premio y que por lo tanto en esta vida pues putéenme ustedes todo lo que quieran, pisotéenme lo que quieran, mándenme a la guerra, mándenme a morir, mándenme a pasar hambre, o sea, me la pela, me da igual, porque lo importante vendrá después. Y la Iglesia fomentaba ese tipo de discurso, ese tipo porque evidentemente todo eso pues le venía muy bien a ellos y de rebote al rey, ¿no? Que tenía una masa de posible soldadesca para poder también alimentar siempre el ejército, ¿no? En su base más baja, los que iban a morir en definitiva en las guerras. Entonces, claro, digamos que en esa parte de esa crítica sí que suscribo yo el discurso de Nietzsche y un poco más lejos incluso el de Lutero, ¿no? En la parte de crítica puramente a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la que realmente transgredió, pervirtió, ensució, vilipendió realmente al mensaje cristiano original, que no era malo, era incluso revolucionario en muchos sentidos y bueno, y en la época que se dijo, que se promulgó, que se citó, pues era un gran mensaje. Yo diría que rompió el judaísmo con razón, porque era un judaísmo enquilosado, probablemente el primer testamento ya no valía para el mundo que venía, y realmente pues Jesucristo era una figura imprescindible, ¿no? Yo diría que una figura loable y que todavía es loable y todavía es recuperable en muchos aspectos, ¿no? Pero, sin embargo, no así la Iglesia Católica, que sí que lo que hizo fue utilizar ese mensaje puro, ese mensaje valiente, ese mensaje revolucionario, lo rebajó hasta un punto que realmente pues sirvió para manipular a la gente y no para, es decir, no para crear leones, sino crear, como bien decía la Iglesia, sin parar, y además era verdad, crear más bien pues un, Rebaño. un rebaño de ovejas, ¿no? Decía, o de... Ahora me sale el agneau en francés. ¿Cómo Sí. es? ¿Cómo sería en español? No, no sé si lo... Sí, bueno, la oveja, ¿no? La oveja de Cristo, sí, iba a decir ternero, pero el bueno, es ternero, bueno, en fin. ternero. Yo creo que El- se entiende, ¿no? Sí, pero sí, no, porque ternero, el ternero, yo no Claro. sé, claro, son los sacrificios que se hacen, que le piden, joder, ahora sí me meto con nombres, Isaac, cuando le piden que mate a Jacob, puede ser, o Abraham a Isaac, es el ternero, luego el becerro que también es un ternero, es un... Sí, de alguna forma, ¿no? Luego cuando en Egipto con lo de las plagas, para que no les afecten las plagas, tienen que poner sangre de ternero en sus casas, yo creo, los judíos, algo así. Y en la Biblia sobre el rebaño y demás, yo no sé si detallan, pues era un rebaño de ovejas, supongo, sí. Bueno, yo recuerdo el cura de mi pueblo ahí, el que me hizo el catecismo y
y la comunión siempre hablaba de que los cristianos éramos el año de Cristo, ¿no? Que éramos como la oveja. No, pero terneros de vaca, claro, es que Claro. año es una oveja, es que no sé, ahora mismo el Yo becerro. recuerdo mucho esa palabra, siempre esa palabra flotó durante toda mi juventud, y por algo será. Quiero decir, Es que lo que pasa es que es esa cuestión, claro, que en francés a mí también me ha hecho cortocircuito porque hay una palabra que es veau para becerro, ternero y demás. Y el veau es el becerro de oro y todo esto, ¿no? Y luego lo que sacrifica quien sea, Isaac o Abraham, ¿no? Es una oveja, pero ¿qué palabra se utiliza para la cría de la oveja? Lo del mutón. Es que es la cuestión de las lenguas. A mí me pasa eso de que como tenemos varios lenguajes, se nos quedan las palabras y no al sabemos. final hay un cruce ahí y a veces me quedo como en blanco porque me quedo entre varias palabras y al final pues me sale un palabro. Así que no es ni una cosa ni la otra. Pero bueno, en fin, sí. Pero Son sí, peculiaridades. Pero bueno, en fin, ya me entiendes. O sea, por eso yo creo que hay una separación, hay un cisma clarísimo. Bueno, de hecho, no por nada. Al final la iglesia se parte en tres, ¿no? O en cuatro o en 1000 trozos, ¿no? Porque hay gente que se... Joder, un carnero. Eso es, coño, ahí, el carnero de Cristo, no sé qué, no sé cuántas, bueno. Total, y de hecho a Cristo se identifica con el carnero muchas veces, ¿no? No sé. Hay muchas historias de estas, bueno, es igual. El caso es que digamos que hay una perversión clara, yo creo, del mensaje. Cordero, hostias. Cordero, joder, el cordero, eso. El cordero. Qué borregos somos, borregos. Exacto. Pues sí, y en definitiva, pues por ahí van los tiros. Aunque hay siempre una especie de perversión ahí del mensaje original. No por nada se parte la iglesia al final en mil trozos, ¿no? Pero para volver a nuestros mutón, a nuestros corderos, para volver a nuestra... porque es verdad, hemos abierto otro paréntesis demasiado largo y creo que el oyente ya se está perdiendo y no sabe si hablamos de religión, de teología o de qué coño estamos hablando, ¿no? Y al final estamos hablando de si hay posibilidad en el siglo XXI, en nuestro tiempo actual, de revolución auténtica, guerrera e incluso violenta, si me apuran, ¿no? En una sociedad actual, la nuestra, la occidental, ¿no? Así porque sí, a lo poético, porque estamos hartos y porque venga, y que haya un poco de que corra, digamos, si no la sangre, por lo menos las hostias. Y yo defiendo que no, que es casi imposible que ocurra, actualmente al menos, con los datos que manejo actualmente. Y Bruno, sin embargo, parece ser que él dice que de alguna forma se podría lograr a pesar de todo, ¿no? Y ahí está un poco la disyuntiva que hemos planteado. Es que aquí hay todos los sábados en Francia hay unas manifestaciones contra el pasaporte sanitario que piden a la entrada de los restaurantes, centros comerciales y demás. Para demostrar que estás o vacunado o tienes un test negativo por lo de la pandemia esta. Y yo lo que veo es que ya llevamos 11 sábados y que no pasa nada y que esto es una broma, ¿no? Y que se están riendo de nosotros en el fondo. Y a mí me dan ganas de rebelarme un poco, de ver qué paso más allá se puede dar. No estoy hablando en plan anarquista de poner bombas en la prefectura o qué sé yo, pero lo que sí que veo es que hay algo porque tú habías hablado del tema de héroes y demás, y yo lo que veo es que los héroes siempre se caricaturizan, no hay héroes de veras ya, y los héroes que hay son, o lo más cercano, son artistas de pop, de rap, o sea, son caricaturas en sí mismas. Por eso no les hace falta que se diga explícitamente que son bufones de la corte. No les hace falta porque ya lo son.
aunque no lo tengan puesto en la frente. Pero y la pregunta es si era posible hoy en día, un poco, por ejemplo, uno que había teorizado sobre esta cuestión era Carlyle, Carlyle, que vivió a fines del siglo XIX, que era un inglés, y habló bastante de la heroicidad y demás. Sería quizá interesante volver a releerlo. Pero que no sé, y dan ganas de meterse por esa vía, porque yo lo digo en el contexto de esta duda que surge ahora en el siglo XXI sobre si China no solo tomará el relevo de la supremacía mundial en el dominio tecnológico, sino también en el dominio moral. Es decir, si van ellos a, no sé si a imponer, pero sí a exportar, a modo de ejemplo, un tipo de sociedad a la China actual o a la China de lo que nos llega de oídas de allí, que tiene mucho que ver con esto del crédito social, con esto de que en efecto hay hambre o puede haber hambre en el horizonte. En China no es que haya mucho hambre, pero es cierto que luego te dicen algunos liberales, como Grangoco, por ejemplo, que pueden decir que no, pero allí eso de que hay clase media es mentira, porque el baremo es diferente, con lo cual, si cuando te dicen que hay 600.000 o 400.000 personas chinas de clase media, en realidad eso corresponde a gente con el tercio del salario de lo que se tiene en España o algo así, ¿no? Yo no me lo creo del todo, pero bueno, por mera intuición, pero no sé si será real o no. Entonces, y si se exporta esa idea un poco intuitiva que tenemos de China, que sería algo así como el Estado, el Estado siempre es un techo al que recurrir, es decir, que puede haber hambre en el horizonte, pero el Estado ya te va a alimentar como a un cerdo o a una vaca y tú ya vas a estar contento, que es un poco lo que está sucediendo en Europa y en Occidente, que es una sovietización de la sociedad, es decir, que pues, se piensa incluso en el salario universal y demás. Es decir, que en última instancia ya vendrá el Estado a darte de rumiar, ¿no? de papear, y para que vivas en estado precario pero vivo, y que puedas decir lo que habías dicho tú antes, oye, qué bien vivimos y estas cosas, ¿no? En mi manzana cuadriculada en el medio de Barcelona o donde sea, ¿no? Porque tú vives en otro marco, es cierto, y yo también, pero no todo el mundo vive así, casi todo el mundo vive en ciudades superpobladas y hacinadas. Entonces, por ahí Sí, va sí, la cosa. sí, sí, totalmente. Va por ahí totalmente. Y ya te digo, o sea, que ya ves que la conclusión es complicada al final, porque digamos que, como bien dices tú, el modelo chino es un modelo al cual estamos yendo a una velocidad de crucero, ¿eh? O sea, vamos para allá, no nos engañemos. Es decir, el mundo actual parece cada día más liderado por China más que por Estados Unidos, ¿no? Parece que estamos cambiando el paradigma. Y no tanto creo por mérito chino, fíjate lo que te digo, no creo que sean los chinos los que estén imponiendo ni muchísimo menos su forma de vivir ni nada, sino que son los que, por muchas razones, son los precursores, los que se atreven, los que se han atrevido, por su idiosincrasia, por su forma como tienen montado el país, y por la forma de ser del chino también, son los que han podido aplicar antes que los demás lo que se nos viene encima a los demás. O sea, fíjate lo que te digo. O sea, es decir, yo creo que lo que está pasando en China está más promovido por Estados Unidos en el fondo, o sea, por Occidente, pero no por los chinos. Solo que los chinos lo han podido aplicar con mucho más adelanto y con mucho más eficacia que nosotros. Es decir, aquí nos lo van a imponer, nos lo están imponiendo, de hecho, no nos lo van a imponer, lo están imponiendo. También lo que pasa es que todos como con el maquillaje que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Es decir, en sus últimos 30, 40 años estamos acostumbrados a maquillarlo todo, ¿no? Todo, o sea, hemos pervertido el lenguaje, hemos pervertido muchísimas cosas y ahora hay esa costumbre que se ha instaurado ya en Europa
en Occidente, pero sobre todo en Europa. En Estados Unidos pueden ser un poquito más brutos, aunque no mucho. Y entonces a ese maquillaje, ¿no? A ese rollo de que todo nos lo pintan como para nuestro bien, todo es poco a poco, te lo van metiendo suavemente con vaselina, sin hacerte daño, pero te la van metiendo, ¿no? Y cada vez más profunda. Y entonces, claro, al final el tema es que estamos bien jodidos en cuanto a esa pseudo libertad. Lo que pasa es que si vamos un poquito más para adelante, que veo que muy poca gente va, al final no hay que hacer tanto drama en realidad, ¿eh? O sea, yo no me pondría tan dramático, ¿eh? No derramaría ni una lágrima por ello, ¿eh? Es decir, te explico por qué, porque yo lo que traté de decir muchas veces también en PPC, me acuerdo en muchas conversaciones cuando llegábamos a un culo de botella de estos un poco. Sí, en Política y Cultura muchas veces les decía, es que la Daniela nunca me dejaba desarrollar, siempre me cortaba y siempre se aburría con lo que le decía, ¿no? No me digas esto, hombre, pobre Daniela, que te está escuchando. Lo sentimos, Daniela. No, pero es verdad, en aquellos tiempos no estaba un poco... Ahora ha mejorado mucho, lo reconozco. Y además he vuelto a participar y veo que ahora sí que deja hablar. Pero es que es verdad, en ese momento muchas veces no me dejaba desarrollar. Y yo muchas veces les planteé eso que te voy a decir ahora. Les dije, pero no seáis tan dramáticos, no seáis tan con la libertad, porque es que el ser humano jamás ha vivido en libertad, nunca. Ni vivirá jamás en libertad, es que es una utopía. Es una utopía que ha durado 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Europa, en Occidente, punto, en ningún lugar del mundo más, en una especie de utopía en la generación de mis padres, que vivieron en una especie de edad de oro, en la cual de repente había una especie de pseudo libertad o había una especie de mundo feliz, en el cual de repente, sí, dejaron un poquito por fin la gente a su bola, ¿no? Pero realmente esto duró lo que duró mientras duró la superabundancia y el petróleo barato, pero todo eso se acabó y entonces poco a poco vamos a volver a lo de siempre. Pero es que ojalá pudiéramos vivir 200 o 300 años para que la gente se diera cuenta, si tuviera memoria histórica la gente, que reivindico el leer historia y leer en general, porque es nuestra memoria, la lectura, los libros, no son simplemente libros, son cajitas de memoria, son cajitas de... Es el invento anterior al ordenador y la gente no es consciente. Antes de los discos duros y todo eso, había una cosa que se decía libros, que era igual de valioso un disco duro o mejor, y son cajitas de memoria, son almas que están ahí hablándote, de gente muerta en su mayoría, pero que siguen hablándote, y si tú tienes la paciencia de leerlos y escucharlos, de repente escuchas gente que te está hablando de cosas que ya han pasado, ¿vale? Y entonces, de repente te das cuenta que lo que estás viviendo tú no es tan original ni tan extraño. Es lo de siempre. O sea, el ser humano, desgraciadamente, no. En masa, así a lo macro, no puede vivir libre. Es una utopía. Es que, ¿a qué coño de libertad os referís? Libertad individual todavía. En la micro, algo de libertad hay, pero en lo macro. El problema es que no puede no vivir libre. Vamos a ver, ¿cómo se decía esto? ¿No? Solo hay una cosa que el ser humano prefiera, la libertad. Y ahora es cuando me tendría que acordar de la palabrita. Pues no la esclavitud, era pues tener el vientre lleno, ¿no? Pero que sí, es que el problema es que no podemos dejar de ser libres. Yo no sé por qué, no sé, es que no podemos dejar de ser libres. Pero es que hay una contradicción ahí en ese término. Es decir, tú cuando dices libre, ¿a qué te refieres exactamente? Si lo puedes llegar a definir o no. Libertad en el sentido de que tú eres, vamos a ver, el otro día surgió esta cuestión con Javier Pérez Nieto y demás, y él dijo que la libertad era ser responsable de tus actos. Bueno, venga, si lo aceptamos así por no desarrollarlo, de algún modo tú no puedes, por dar un ejemplo, tú no puedes olvidar a voluntad, a placer lo que has hecho, con lo cual eres forzosamente responsable de tus actos. Y en ese sentido, pues se puede decir que eres esclavo de tus actos. Pero como
tú eres libre de, en el fondo tú eres libre de seguir haciéndolo o no. O sea, de todas maneras no me ha salido bien la esta, pero yo creo que es mucho más simple, simplemente es decir, obviando el tema de definición en concreto, yo lo que digo es que no podemos no ser libres y ese es el problema, no podemos no ser libres. Y yo creo que se entiende bastante mejor eso, sin ninguna explicación más, que es que no somos libres, como si hubiese solucionado algo. Cuando estés muerto no lo serás. Pero no es así. Pero claro, es que tú haces una definición muy filosófica de la libertad y muy individual, muy de personal, de la persona. Pero yo te estoy diciendo la sociedad, es decir, yo te estoy diciendo lo macro. El grupo humano en sí, es decir, la libertad que la gente, por libertad, yo lo que creo que entiende la mayoría de gente por libertad es esto, ¿no? Es como, pues yo no quiero que me controlen. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Si no tengo ganas de vacunarme, pues no me vacuno. Si no tengo ganas de ir a la escuela, no voy. Si yo no quiero escolarizar a mi hija, ¿por qué la tengo que escolarizar? Si yo quiero, yo qué sé, tal. Todas esas, bueno, iba a decir una cosa negativa, pero sería insultar a la gente que piensa así y no quiero, ¿no? Tampoco se lo merecen. Quiero decir que está muy bien pensar así, ¿vale? Está bien, es lo intuitivo, lo normal, lo que te sale a primeras. Pero realmente es una fantasía todo eso. Es una fantasía, es decir, la única manera de ser libre de esa manera que piensa la gente, o la mayoría de gente, o mucha gente, es salir de la sociedad e irte a vivir a un puto agujero. Bueno, es decir, irte a vivir a un sitio apartado, tú y 4 colegas más, y montaros una vida en un pueblo abandonado, yo qué sé, ir a repoblar algún monte o alguna historia de estas, ¿no? Y montarte una especie de pequeña secta o algo así. Pero si tú pretendes seguir viviendo en una sociedad de millones de personas o una ciudad de 2 millones de habitantes, déjate de polladas. Es la cuestión de los recursos, ¿no? Que aunque tú te liberes, siempre va a haber un grupo de gente hacinada en la ciudad y que tampoco va a poder salir de ella. ¿Por qué? Porque no tienen los accesos a ya sea información o porque están metidos en laberintos informáticos, literalmente. O sea, la de peña que anda metida, o sea, tema de redes sociales, sin ir más lejos. Es decir, que pueden ser una bendición de Dios, como quien dice, o pueden ser eso, un puto laberinto. O sea, un laberinto de las redes sociales. Y la gente que anda pues metida. Claro, y a un observador de fuera le puede parecer este pobre hombre, ¿no? Enganchado a los videojuegos, pero que seguía a los videojuegos. No voy a nombrar, quiero decir que yo por ejemplo, se podría decir desde una posición exterior que estoy enganchado cada vez menos, pero a las redes sociales. La prueba es la cantidad de vídeos que producimos en estos círculos, que producimos al mes o al año. Son muchos vídeos, son muchas horas. Por lo cual eso demuestra que hay un enganche. Ahora, que internamente a nosotros nos puede parecer muy, qué sé yo, es como hablar con el vecino del quinto, ¿no? O ir al bareto de charla. Es decir, tampoco tiene mayor... Entonces, bueno, tú intentas, digamos, escaparte a un nivel superior al de la sociedad para decir que no hay tal libertad, porque aunque uno se salga de la ciudad, acabará en el pueblo, que es otro modo de esclavitud, porque tienes que elegir y ya hay una alternativa que ya no está disponible para ti, con lo cual estabas condicionado por otro contexto diferente al anterior, y el que se queda y habrá otros que se queden en la ciudad, y esos que se mantienen en el contexto previo, pero siempre, esos también son libres en cierto sentido. Pueden decir que no a su condición actual, qué sé yo. Y si es a nivel global, si es quedándonos con la estadística, el problema es cuál es el sujeto ahí, el sujeto de la libertad.
es el sujeto social, pero es que el sujeto social no es un sujeto, es como decir, o sea, es que ese no existe en cierto sentido, es como decir que una banda de albañiles piensan conjuntamente, cuando en realidad es el arquitecto el que les está dictando todo, o sea, no es un organismo, o sea, el grupo no piensa, eso no existe, no puede ser. Piensa la gente que habla y hablan los humanos. Los individuos. Sí. Sí. Aunque sean individuos, como dice el de Lewis y Guattari, estos. Los individuos están partidos en dos, pero internamente. O sea, son un poco esquizofrénicos, eso de base. Eso es cierto. Sí, pero ya te digo, yo es que ese concepto de libertad y tal y cual tan cacareado, por ejemplo, cuando vives en sociedad, es decir, el simple hecho de vivir en sociedad ya, aparte que la verdadera libertad no estriba tanto en lo que hagas, dejes de hacer, lo que te impongan o lo que te dejen de imponer, o lo que tú impongas a los demás, o lo que es que yo el juego de la libertad no lo veo por ahí. Yo es que la verdadera libertad la veo solamente a nivel muy individual y es una cosa que cuesta mucho de conquistar porque no es fácil. Es decir, no es tan fácil o tan simple como no me vacuno. Y eso es un acto de libertad. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo libertad ahí, veo elección. Es un acto de elección. Es decir, eliges hacer una cosa o escoges no hacerla. Pero libertad para mí es algo mucho más serio, mucho más importante, más esencial, menos fácil de adquirir. La verdadera libertad está en poder, por ejemplo, escoger vacunarte a pesar de que no estás de acuerdo con la vacunación. ¿Vale? Para mí, eso es un acto más libre que el rechazar la vacunación. Por ejemplo, dices tú, yo no estoy a favor de la vacunación, lo veo una chorrada. Incluso pienso que el virus este está exagerado y no creo en él. Eso te lo has inventado tú. Bueno, escúchame, es un supuesto. Yo te estoy diciendo, imagínate un arquetipo de un tío que te dice, no creo en el virus, me cago en el virus, no creo en él, no creo en la vacuna, además creo que es un puto negocio y tal y cual, pero a pesar de todo me voy a vacunar. Pues menudo idiota. No, pero ese tío sí que te demuestra que es libre. No, Eso es verdadera libertad. es que nos hemos metido en un lodazal, pero muy, muy, muy denso, porque yo sobre este tema he escrito bastantes cosas últimamente, solo que es que no estaba yo preparado, me has pillado y solo se me ha ocurrido dar la definición que me dio Javier Pérez Nieto, que era precisamente aquella contra la que yo contraargumentaba. Pues, en ese sentido, lo que estás diciendo no suena ni tan mal porque yo por ahí iba, solo que de manera diferente, que venía a ser como libertad, pero era una forma, no es que yo la suscriba al 100%, pero uno de los caminos argumentales era este de que libertad no es responsabilizarte de lo que has hecho, de las consecuencias que pretendías al hacerlo y esto, sino precisamente las consecuencias que no pretendías. O sea, claro, es que, vamos a ver, tú, por ejemplo, haces algo que conduce a un desastre, pero eso que hiciste no estaba dirigido a tal desastre, sino a todo lo contrario. Y dices, no, es que yo no deseaba esas consecuencias. Bueno, pues digamos, en el psicoanálisis lacaniano, eso es un subterfugio porque en realidad cuando tú deseas algo estás deseando ya, digamos, todo el riesgo que conlleva y ya estás deseando incluso hasta la catástrofe esa que dices no haber deseado. Entonces, por ahí va. Digamos que habría que explicarlo más a fondo, por eso digo que es un lodazal, pero se acerca a lo que dices tú de hacer lo que uno no quiere, ¿no? Es decir, que uno quiere hacer lo que no quiere. ¿Por qué? Porque así va al cielo, porque así es aceptado por la sociedad, en el sentido, por ejemplo, del malestar en la cultura de Freud,
Es decir, que el individuo tiene que estar insatisfecho para vivir, porque solo no puede vivir. Entonces, y luego tú imagínate motivaciones, por ejemplo, también hay muchas... ¿Cuántas veces hacemos cosas digamos, por una especie de superstición o una especie de... Es decir, venga, va, voy a hacer una cosa porque, yo qué sé, porque así, de esa forma, creo que me congracio más con mis congéneres. Yo qué sé. O sea, me puedo vacunar, por ejemplo, solo puedo congraciarme con los demás. Sí, sí. Y porque soy lo suficientemente inteligente como para pensar, venga, a lo sumo, esta vacuna no me hará nada o no sirve para nada, porque es un simple marcadeo de marketing y tal y cual. A lo muy malo me puede hacer un efecto adverso y me puedo enfermar o morir incluso, pero bueno, eso me puede ocurrir igualmente cruzando la calle y me atropella un coche. Eso sería lo muy, muy malo, con muy mala suerte. Luego piensas, al final me congracio con los demás, me permite ir al bar a tomar mi café de siempre, mi bar de siempre, y al final piensas, me cago en todos vosotros, en los de la vacuna, en los antivacunas, en el virus, mira, yo lo que quiero es, me he vacunado porque me ha dado la gana, por congraciarme y porque me la chupáis todos a dos manos. ¿Sabes lo que decir? Bastante paradójico y divertido porque en realidad estás diciendo que esa libertad consiste en dejar el ego a un lado, el ego, porque tú sabes que la vacuna es mala, ¿no? Por ejemplo, tú lo dejas a un lado a pesar de para reforzar el ego, pero sí. Un ego nuevo que como dado la vuelta y demás, un ego superado, un ego no narcisista, pero diferente, ¿no? Que además, por cierto, tiene que ver con... No sé si se podría enfocar por el ángulo de la competitividad, de la competición. Sí, porque mira, soy mejor que vosotros porque yo sé que la vacuna no funciona y vosotros sois unos empanados que no lo sabéis, pero encima es que me da igual porque yo lo valgo, no voy a perder todo eso que vosotros no habéis perdido por tragároslo. Es decir, que voy a ser como vosotros, que no pierdo nada, que gano mi libertad, porque se ha vendido así, en efecto. O sea, lo del pasaporte sanitario se vende así. Si quieres tu libertad, vacúnate. Entonces, yo quiero la libertad y el conocimiento. Quiero la libertad de esto y el conocimiento. Y vosotros, bueno, pues tenéis la libertad. Exacto. Pero mi libertad es rechazar o sea, digamos, tragarme el conocimiento, tragármelo, y digamos, pues eso, para aceptar un mínimo riesgo, por aceptar. O sea, sí es paradójico, es bastante paradójico, revesado, pero bueno, es divertido. Claro. Y ya te digo, es que hay muchas maneras de accionar las palancas de la libertad, porque la libertad, ya te digo, es algo tan sutil, tan complejo, tan poco objetivo en muchas ocasiones, que al final le puedes dar la vuelta de calcetín que te da la gana prácticamente. Es que, ¿quién es más libre, no? ¿Quién es más libre? Yo qué sé. El ejemplo ese que puse, ¿no? ¿Quién es más libre? El que... Hubo un ejemplo raro que también hizo un poco de polémica, ¿no? Porque un tipo mató a alguien porque le obligó a llevar mascarilla, ¿no? O algo así. Sí. Y entonces, claro, ahí se lió un poco la libertad del tío o sea, claro, yo criticaba porque decía, hombre, a ver, coño, es que se ha pasado, ¿no? Un poco, porque, claro, le ha quitado la libertad de vivir al tipo que le decía que le obligaba a ponerse la mascarilla. Hay un conflicto de libertades ahí, ¿no? O sea, había un conflicto de mi libertad a no llevar mascarilla contra tu voluntad de que yo la lleve. Y entonces, claro, de alguna forma, como me has tocado los huevos, pues entonces ya un acto de suprema tiranía que es quitarte la vida, ¿no? Claro, entonces, claro, y ahí en todo ese entramado, ¿dónde está la libertad, no? ¿Dónde quedó la pobre libertad ahí en ese incidente, no? O sea, ¿quién tenía la razón ahí o quién ha ejercido mayor libertad o mayor grado de libertad, no? O quién ha prostituido, ha matado más violentamente a la libertad en ese acto, ¿no? Con eso te quiero decir que no es que todo sea relativo, porque no lo es, porque por ejemplo yo en ese caso concreto pues, me cago en la madre que parió al que mató al chaval,
porque la verdad, pienso que aparte de cometer un crimen, fue un estúpido, ¿no? En todos los sentidos. Pero me refiero que, o sea, que no hay relativismo en mí, en ese caso, ni mucho menos, ni en ningún caso prácticamente. Pero Pero que sí, ejerció su libertad, ¿no? Que es sí, libre, ¿no? claro, pero claro, claro, el tipo ejerció su libertad, claro que sí. O sea, la libertad de matar, claro, yo soy libre para matar también, ¿no? Es decir, tengo libre albedrío, ahora mismo puedo seguir a la calle y por capricho, pues, no sé, el que me encuentre le pego un cuchillazo en el cuello y se acabó. Es Y que decir, la libertad no es el no va más tampoco, quiero decir. claro, quiero decir que, claro, es que, joder, si, exacto, o sea, en definitiva, Sí, hay sí. una adoración a la palabra libertad en Occidente y no sé, tenemos una fijación con la libertad que al final, coño, que la libertad no es nada, joder, que no existe. O sea, quiero decir que existe en nuestras cabezas y se puede ejercer de mil maneras y al final la verdadera libertad quizás sea en ser un poco más... Menos libre. Sí, exacto, en ser menos libre. Joder, Sí, no, no, pero es eso, mira, vamos a ver, para Lacan se enfoca este tema por el tema del deseo. El deseo de uno no es el deseo de uno. A mí me apetecen fresas con nata. No, no, no es el deseo se define por el deseo del otro. ¿Por qué? Porque un bebé nace en el contexto de que no tiene el sustento vital sin la madre. Entonces, todo su deseo depende del deseo de la madre. Es claro, decir, si la madre llora, llora, si la madre se estresa y estas cosas. Entonces, claro. la libertad consiste en que la otra persona de la que pende tu vida no está bien hecha. Entonces, tú no puedes, o sea, su deseo no lo puedes pretender, digamos, determinar por tu cuenta. Tienes que estar a expensas del deseo del otro, porque el tuyo propio depende del otro. Es que si no, tú eres opaco a ti mismo, tú no te ves, tú no sabes lo que deseas en realidad. O sea, si fuera todo por instinto, sí, pero entonces no te verías porque el que tiene instinto es ciego. El instinto es ciego. Entonces, como el deseo quiere decir que eso, ¿no? Que estás a expensas del deseo de otro, de otro. Y entonces tú te tienes que arriesgar a esa indeterminación porque es que el deseo del otro no se sabe. O sea, hoy le da por aquí y mañana por allá. El complejo de Edipo en Freud es cuando la madre, pues mira, no estaba tan claro para el niño, resulta que no estaba tan claro que quisiera a mí, en realidad quería a su padre, ¿no? Cuando se va con el padre dice, ay, pues en realidad prefiere al falo de papá, ¿no? Sí, En los sí. términos freudianos, Mm. y estas cosas, ¿no? Y ahí está Sí, sí, sí. entonces, O sea, que en definitiva que es un concepto mucho más complejo y mucho más, digamos, consiste en abrirse al deseo del otro, y el deseo del sí, otro tú no lo puedes, no es un mero, me apetece esto, ¿no? No, no, no. claro, por eso. Y yo creo que en Occidente lo tenemos bastante liado, ¿eh? O sea, es decir, creo que está sobrevalorado por una parte y luego está poco meditado. O sea, está poco meditado porque cuando la vida en sociedad requiere muchos sacrificios, muchos, muchos sacrificios, mucho gregarismo, pero no lo digo en sentido negativo, lo estoy diciendo todo en sentido positivo. Es decir, si tú quieres una sociedad bien compactada, sana y medianamente pacífica, el concepto de libertad tiene que quedar aparcado, o sea, el concepto de libertad como lo entiende la gente en su mayoría, tiene que quedar totalmente aparcado. O sea, pero prácticamente totalmente. Es decir, no hay libertad en sociedad, no existe ese término, libertad. Cuando vives en una sociedad, de alguna forma o de otra, tu libertad está cercionada por todos lados, está podada totalmente. Es decir, la misma sociedad es un podador nato. O sea, es decir, Castrador. es un castrador nato, exacto. El vivir en sociedad ya es estar castrado. Es decir, por eso os decía, insisto, que la única manera de no vivir castrado, de vivir en tu plenitud, es vivir en un bosque, solo prácticamente, o con tu familia nuclear, mujer y hijos. Te vas solo a un bosque a vivir, entonces sí que puedes ejercer plenamente tu libertad. Que la libertad consisterá, en ese caso, pues en hacer realmente lo que te da la gana
Pero bueno, en realidad luego es una libertad muy relativa también. Ya sé, que soy pesado y que la gente dirá, coño, me cago en la puta, nunca me da la solución. Es que muchas veces no hay solución. Es decir, la solución está en que no hay solución. O sea, que no es fácil la vida, joder. Quiero decir que la libertad de ahí, en el bosque, cuando estás solo, ¿cuál es? Sobrevivir, ¿vale? Es decir, no tienes la libertad de decir, mañana me acuesto, no me levanto, pasado me acuesto, no me levanto, pasado me acuesto, no me levanto, y pasado me acuesto, no me levanto porque me da la gana, porque no hay nevera, la comida no viene a ti, la tienes que ir a buscar, tienes que cazar, tienes que sudar, tienes que ejercer tu inteligencia para saber dónde el animal se va a mover, luego tienes que encender un fuego, luego tienes que apagar ese fuego, luego tienes que, si llueve, refugiarte, etc, etc. Estás todo el rato sobreviviendo, ¿vale? Y en eso consistirá tu libertad, en sobrevivir cada día, ¿vale? Pero esto iba ligado con el tema de la revolución, recordémoslo. Es decir, Sí, libertad para hacer la revolución. Y correcto. ¿acaso por ejemplo, ¿no? un líder o algo así es suficiente para movilizar a una sociedad hacia un cambio de rumbo? O para evitar lo que decías tú, ¿no? Un destino que va a producirse sí o sí en China como en Occidente, solo que ellos simplemente lo tenían más a mano. Más adelantado, sí. El uso, que al final es el uso el deep learning ¿no? Vamos, inteligencia artificial que está ahí ya funcionando, ya está. Y entonces, pues ya que se puede aplicar, y como se puede aplicar, pues es a ver quién lo aplica antes. O sea, Sí, y en definitiva más control. y el tema de energético, claro. El tema energético que, por un lado, te obliga a aplicar la inteligencia artificial para ser más, digamos, rentable, más eficiente, Más eficiente, sí. rentable, no más gastar tanto, aunque se ha demostrado históricamente que es al revés, que cuanto más eficiente eres, más gastas porque más descubres aquí y allá. Claro. Al final suele ser acumulativo y demás. Pero bueno, habrá que verlo, pero digamos que en un primer momento te tiende la trampa de decir, bueno, compramos eficiencia, pero y al final derrochas aún más. Pero vamos, pero es cierto que sí, el tema energético y demás. Pero bueno, una revolución no tendría por qué implicar, vamos a impedir a los chinos, no sé qué, si los chinos además no sé en qué medida van a exportar su modelo o simplemente lo proponen y nosotros, digamos, lo asumiremos ya por nuestra cuenta. Pero no, una revolución no sería tanto el irles a hacer la guerra, que también, ¿por qué no, no? Ya que estamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues quizá por temas demográficos frente a los africanos y del Medio Oriente y demás, pues podría haber algo bélico. Con China yo no sé, igual los australianos y demás, recientemente formado AUKUS, esa coalición entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues sí, pero nosotros yo creo que lo de la OTAN igual se viene abajo no dentro de mucho tiempo, pero solo para que termine, la revolución entonces tendría que ver simplemente con echar a la gente que está ahí en las élites de nuestros países, principalmente católicos e hispanohablantes o latino derivados del latín, y no sé lo que podríamos hacer, pero quizá podamos hacer algo que no necesariamente implique crecimiento desmesurado mediante el capitalismo y no sé qué, ¿no? Pero tampoco comunismo o nueva sociedad china distópica o tal. Sería una cosa nueva. ¿Y qué libertad tenemos para ello? Yo habíamos empezado a hablar antes de lo que no hemos grabado sobre el tema del heroísmo. No sé si lo de Carlyle, eso ya lo hemos grabado. Y sí, el heroísmo a mí me parece interesante porque veo que cada héroe que sale se convierte en un pelele, en una caricatura. Entonces, puede haber alguna forma de presentarse ante el público de forma que aunque puedas incluso arriesgarte a hacer
hacer gestos jocosos o lo que sea, no se te tome por un bufón, o que, bueno, o eso que decíamos, que los bufones realmente existentes no se diga que son bufones, que es lo que sucede con los artistillas y demás. ¿Puede haber alguna manera de contravenir esa lógica? Pues supongo que sí, tampoco, pero bueno, no sé. Hombre, a ver, siempre hay maneras. O sea, es decir, si la concentración del deseo, si el punto crítico se consigue alcanzar de una forma o de otra mediante un líder o mediante simplemente una concatenación de acontecimientos que lleven a ello, ¿por qué no? Todo es posible en realidad, siempre, ¿eh? O sea, es decir, todo, nunca nada está cerrado, ¿no? Es lo bonito de la vida, ¿no? Lo bonito de la vida es, ¿ves? Ahí sí que hay libertad, o sea, es decir, en cierto modo, nunca nada está escrito. Por lo tanto, digamos, sí que se pueden dar una serie de acontecimientos, una serie de jugadas que desemboquen a una revolución, ¿no? O a un cambio de paradigma, un cambio de... Pero por regla general yo no creo demasiado en ello. Por todo lo esgrimido anteriormente en la conversación, que no voy a repetir, y porque yo creo que el ser humano solo actúa en momentos límites. Solo actúa de verdad, quiero decir, en momentos muy límites y en momentos que él ve una pérdida no tanto de libertad ni porque a la gente, en su mayoría, el estar controlada tampoco les parece tan mal, no te creas, ¿eh? Es decir, a la mayoría de la gente el estar controlado o no tampoco les parece una cosa muy dramática, ¿eh? O sea, si siquiera piensan en ello muchas veces, ¿eh? Lo que sí parece, lo que sí toca los huevos a la gente es cuando les tocas, digamos, cosas como más materiales, más aprensibles, o sea, más, no sé cómo decirte, para que realmente una población llegue a un punto álgido de ebullición y hasta el punto que quiera cambiar de paradigma, tiene que haber más actores, más potentes, por una parte, más que les toquen más los huevos de forma profunda y por otra parte que les toque el día a día. Yo sigo insistiendo en ello, de verdad. O sea, que parezca simple o parezca una cosa poco meditada, en realidad está muy meditada. La pregunta es si se puede uno anticipar, uno que ve más o menos que se avecina algo, no sé, un corralito, ¿no? Algo así. ¿Se puede, hay que esperar a que ello suceda o es obligatorio? ¿Estamos obligados a que ello suceda? ¿O se puede ir tramando? Casi deseable incluso, Bruno. ¿Se puede ir tramando algo por debajo que ya antes, justo cuando suceda, como que se coja el vuelo y bueno, hemos salvado el pescuezo porque lo teníamos previsto y no ha pasado nada porque no pasa en las series o en las películas, esto no pasa en la realidad. En la realidad tiene que ocurrir el corralito. Caer, ¿no? Hay que caer. Tiene que caer, sí. Tiene que ocurrir el acontecimiento malo para que haya reacción. Entonces sí, puede haber reacción y de cualquier tipo. Ahí se pueden producir paradigmas, ahí se puede producir cambios cambios de sociales profundos, nuevas religiones pueden surgir, liderazgos increíbles, cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar. Entonces yo podré estar mirando desde la barrera, porque yo ya caí hace unos años, entonces no me queda más que veros caer, cabrones. Pues sí, ¿por qué no? Sí, es una forma de hacerlo. Sí, o sea, simplemente hay que esperar, simplemente a que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si tú ya has intuido, por ejemplo, que va a ocurrir algo, pues nada, espérate a que ocurra. Y una vez que ocurra, pues posiciónate y intenta sacar tajada, como se ha hecho siempre. Es que la historia de la humanidad no es más que esto, todo el rato. O sea que... Pero tiene que ocurrir, sí, tiene que ocurrir cosas malas, si no, no hay reacción. No hay posibilidad de renovación, no hay sangre nueva, no hay tensión suficiente como para que explote algo. En el desequilibrio es cuando las energías se remueven. Tiene que haber, ¿me entiendes? Tiene que haber un punto de rotura. Tiene que haber fisura para que salga la lava, ¿no? Ahora que estamos con la moda del volcán. Tiene que haber un sitio por donde se cuele la lava, por donde rompa, ¿no? Si esa rotura no se produce, en su grado, pues la lava no sale.
¿vale? Saldrá un humillo, que es lo que me dices tú de las 11 veces que te has manifestado, pues es un humillo, porque no se ha roto. Sí, ¿Entiendes? sí, es lo que veo, o sea, esto no vale, Ah, no sirve para más que, es que estas manifestaciones son ridículas, sirven para decir, sí, sí, es lo que te decía antes, que no ha quedado grabado, sí, sí, yo de joven fui un insistente que me opuse a callar a boca, joder, es como los que dicen, porque fue el pueblo el que ganó con su sudor y su sangre los derechos democráticos y no sé qué, y el estado del bienestar. Hombre, bueno, tampoco se puede decir que no en absoluto, pero en fin. hombre, ya te digo, el pueblo es más seguidor que revolucionario, normalmente, ¿eh? Pero bueno, sí, luego está bien, a posteriori, pues está bien colgarse medallas, ¿no? Bueno, ¿por qué no, no? Pero que, ya te digo yo, que el pueblo hace más hablando que actuando. Es decir, que bueno, que el pueblo está bien a posteriori, pero Yo lo que pido es que ruja, no que hable, que ruja. O sea, tú quieres leones, como dice el Milei. Yo ¡au! quiero ¡Au! leones. Yo quiero leones, no quiero corderos. Pues sí, bueno, tú tranquilo que el ser humano, en todo ser humano hay un pequeño leoncillo con ganas de salir. Pero claro, tiene que haber rotura primero. Entonces, claro, pues nada, participa de la rotura primero, quizás. No, sí, yo seguiré yendo porque siempre y cuando no llueva, ¿eh? Pero porque los sábados no, a las 2 de la tarde pues no tengo Pero más. mira, para cerrar, yo la reflexión que quisiera también dejar aquí, que va a ser divertida también, te vas a divertir probablemente es, ¿pero es deseable la rotura? Es decir, cuidado con lo que se desea, ¿eh? Cuidado con lo que se desea, porque lo que puede salir de una rotura de una revolución no siempre es algo positivo, puede ser también muy negativo, ¿eh? Ojo. Ya, eso sí. O sea, es Además, decir, cuando tú convocas al diablo, lo convocas con todas las consecuencias. Si tiene ganas de juerga, yo mi plan, mi estrategia sería, pues, si se consiguiera algo, imagínate, porque imagínate, por si acaso, sería irme, o sea, justo en el último momento, cuando ya tuviera yo que cumplir funciones de gestión del nuevo aparato de Estado, sería, ahí os quedáis, chavales. cojo Eh, la roulotte. sí, sí, me voy en mi camping car, cabrones, vamos, dejadme en O paz. sea, liarla bien gorda, ¿no? Liarla bien y O sea, y cuando las guillotinas vayan por las plazas, tú ya te piras con la furgoneta, ¿no? y es lo que decía yo, que es que no se trata de comer o dejar de comer, de tener el estómago lleno o vacío, es de alegría, es de un cierto prurito que se tiene de, joder, molaría, si, ¿te imaginas ahora si nos cargamos a Tú este? lo que quieres vivir es el rollito adolescente ese del primer polvo, va. Esas mariposas en el estómago. Mi primera revolución. Está bien, está bien. No, pero es bonito, es bonito. No, es poético, hay que reconocerlo, ¿no? Está bien. Mejor desear esto que desear, yo qué sé, beberse 10 cervezas mirando un Sí, partido de sí. fútbol, ¿no? Mejor que suscribirse a Netflix. Por ejemplo, correcto. Prefiero a alguien que piense así que no. Exacto. No, no, está bien, porque al menos, no sé, te entretiene. Aparte que y te hace ilusión. O sea, no sé, es como una. Ilu, me hace Sí, Ilu. te hace ilu y aparte es, bueno, es un motorcillo ahí que te hace seguir funcionando a pleno rendimiento, que diría yo. Sí, sí. No, está bien, está bien. Pero bueno, yo creo que, bueno, el lector iba a decir, ¿no? El escuchante, El auditor, el auditor. auditor que suena a auditoría, ¿no? Aquí, a ver qué han dicho estos. No habrán mencionado a los nacionalsocialistas. A ver si hay que censurarles. Bueno, pues mira, eso, o sea, quiero decir, mira, nuestros oyentes habituales, los de mi canal, los del tuyo, donde lo cuelgues tú, yo lo colgaré probablemente en mi canal, como siempre. Y tal, pues que juzguen, ¿no? Y que digan la suya. Os invito a dejar comentarios, a dejar cosas, a participar del debate al final, ¿no? Y luego también a los censuradores, ¿no? De YouTube y demás
digamos, redes sociales donde podamos colgar esa conversación, pues les invito a también, tienen faena para escuchar ahí, a ver si detectan alguna anomalía, un atentado grave contra la libertad. A censarnos o a cesarnos. Pueden Exacto. hacer y a censurarnos ya si quieren. Exacto, les invito a podar, en definitiva, a hacer su labor de poda. Si es que lo ven necesario, ¿eh? Si no lo ven necesario, pues que dejen la conversación tal cual. En fin. Pues nada, Bruno, encantado una vez más de hablar contigo. Yo creo que ha sido una conversación, pues, como siempre, fructífera y bonita. Y a mí por lo menos a mí me ha divertido, me ha llenado y he pasado un gran rato con esa conversación. A mí ya se me ha olvidado, o sea que ya no me digas, no me acuerdo. Ya, perfecto, mejor. Mira, eso es la señal de que te lo has pasado bien. Sí. No, en serio, quiere decir que te has pasado bomba, cabrón. Porque si tú ahora eres capaz de cerrar el micro y olvidarte y tal, pues quiere decir que te has pasado bomba. Sí. Si no, estarías cabreado y estarías ahí mosqueado conmigo o con el mundo. En definitiva, un saludo a todos, hasta la próxima y nada, invitaros a próximos audioprogramas, ¿no? Pues, un saludo a todos. Chao. Hasta la Chao, próxima. chao, chao, chao.